Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, aquí la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Usted es quien decide, lo importante es escuchar todas las voces, que todos nos escuchemos. Una mesa extraordinaria, les agradecemos en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, su compañía, su presencia, su colaboración, porque ustedes son quienes nos van dictando los temas. Mucho les agradecemos por esa interacción que tienen por diversos medios con nosotros. Y bueno, pues a México y al mundo un abrazo. Estamos en vivo y tenemos temas muy interesantes, temas que van desde esta parte del golpeteo, de los golpeteos, de los incendios forestales, los incendios verbales, los incendios de mentiras, y los motivos de estos en etapas preelectorales, en todo este contexto que se vive a nivel internacional, lo vamos a compartir, y también en esos intentos de desarticular los intereses nacionales, ese lawfare, las actitudes que tienen organismos que deberían de ser poderes independientes. Y no, desgraciadamente no lo son. Uno es el Poder Judicial, que ha sido muy señalado y es señalado por el pueblo de México. Estoy hablando aquí de nuestro país, queridos amigos, y ya tocaremos diferentes países del mundo de la mano de esta mesa extraordinaria. Y también a través de otros institutos que se han hecho y se dicen independientes, pero que parecen por sus acciones que no lo son, y que han sido creados por estos intereses que van de la mano con este mundo unipolar, decadente, que de manera apabullante ha sido ya reconocido y señalado por la sociedad civil mundial prácticamente en el globo terráqueo. Obviamente esto acentúa la censura, los diferentes tipos de censura, la sofisticación de la misma. Y sobre esto y otros temas muy interesantes vamos a platicar con ustedes si nos permiten compartir la vida, queridos amigos. Gracias al ingeniero Víctor Melara García en la cabina de la Torre Tepeyac, bellísima cabina. Gracias, Jonathan, por todo su apoyo. Y bueno, vamos a arrancar en esta mesa el profesor Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort y el profesor Gerardo Castilleja, y por supuesto vamos a arrancar con la profesora, con la maestra queridísima Francisca Saavedra. Maestra querida, te escuchamos para ver tu análisis y cómo aporta en nuestro lienzo de pensamiento, de análisis. Te escuchamos con mucha atención, maestra querida. Adelante. Muchas gracias, Celeste Sáenz de Miera. Muy buenas tardes a todos los amigos. Sé que todo se puede ver como aquel viejo comercial de la televisión con un vaso con agua, que se refería a un vaso medio lleno o medio vacío. Pero como hoy amanecí positiva, les cuento que estoy impresionada por la fuerza del peso mexicano, que hoy oscila alrededor de los 16.50 por dólar, y me impresiona la baja del euro. Algo deberá estar haciendo muy bien el equipo que administra nuestro país, que nos está llevando por buen camino, ¿no les parece? Y hay una cosa que no puedo creer. Después de que el Poder Judicial y quien lo encabeza acusara que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere controlar todo con voz única, Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, pretende disminuir las facultades de la Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal y concentrar la designación de jueces y magistrados en todo el país e impedir que la citada comisión proponga de manera libre al Pleno las decisiones que asuma, reveló la magistrada Celia Maya García, que es miembro de esa Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal.
Una reunión de este Consejo intentará esta tarde atajar esta orden que elimina la participación de la Comisión, pues con voz autoritaria la señora Piña dijo: les comunico que ya en la adscripción no habrá nombramientos ni de jueces ni de magistrados, nada más los secretarios. Con estas palabras autoritarias, sin revisión, sin análisis y sin votación de aprobación, la ministra decidió las modificaciones, quieran o no. ¿Qué les parece? Y en otro orden de ideas, se arrecia la feroz campaña sucia, campaña negra, o como quiera usted llamarla. Por muy mesurados que quieran parecer los que descubrieron aquel fenómeno X, se siguen viendo exagerados y hasta ridículos. Hay comentarios y colaboraciones periodísticas que rayan en lo obsesivo, viendo moros con tranchete. Los moros con tranchete significa que alguien ve peligro donde no lo hay. Tiene la sospecha de que lo están espiando o cree que hay una conspiración en su contra. Y se entiende, pues los opositores exageran al calificar las acciones de los que no opinan como ellos, ya que el león cree que todos son de su condición, como decían los refranes de mi abuela. De las candidaturas diré que sigamos haciendo historia a través de un gran recorrido en este mes por 19 entidades y casi 20,000 kilómetros. He escuchado muchas propuestas. Lo que no ha ocurrido con la candidatura de Fuerza y Corazón por México, que se basa en acusaciones y denuncias contra sus contrincantes políticos y una que otra propuesta por ahí. Y la tercera campaña, la del Movimiento Ciudadano, que se basa en visitas a universidades en 11 entidades que ha recorrido y en donde ha visitado y charlado con los jóvenes, hablándoles de México y su futuro. ¿Qué les parece si podemos empezar por ahí, mi querida güera? Gracias, maestra Francisca Saavedra. Vamos a compartir con ustedes, amigos, como siempre, lo nacional, lo internacional y la interacción tremenda que hay con ello. Ya platicaremos posteriormente cómo estos señalamientos de los que habla la maestra Francisca Saavedra, por supuesto, nos alcanzan y alcanzan a otras muchas personas y profesionales de la comunicación, instituciones libres como el Club de Periodistas de México, que ahora quieren señalar de conspiradores que son agentes, ¿no?, rusos. No es chiste, es verdad. Que son financiados por el gobierno. Y bueno, son cosas que realmente da pena, porque ¿en dónde queda el periodismo? ¿En dónde están los datos? Es bien interesante que pudieran dar datos, que constataran pues dónde se paga, cuándo se paga, en fin, no sé. Entonces, en este tenor, queridos amigos, da pena que este tipo de señalamientos se quede en rumorología y en señalamientos que lo que muestran es una desesperación increíble de los grupos que pertenecen no solamente nacionalmente, sino internacionalmente a cierta filia de los intereses depredadores, de la guerra, de las ocupaciones, de la devastación en diversas de las riquezas de los países. Así es que es bien interesante. Por cierto, hay que ver que por ahí se señalan y se muestran algunos documentos de que una candidata es socia de algunas empresas transnacionales que incluso tienen que ver con el agua. Así es que eso ya más adelante, y en cuanto no sean rumores, sino realmente podamos nosotros constatarlo, al parecer no lo son porque hay fuentes certeras, pero vamos a profundizar más posteriormente. Entonces, obviamente, esta guerra de dimes y diretes es lo que tienen en las manos, además de ridículo, de mentiras, de evidencias y de bajezas, porque hay que ir por un México que crezca, que seamos hermanos, donde todos seamos hermanos, y realmente apoyar a la patria, ir por el bien para después convivir muy bien a nivel internacional. Así es que vámonos, queridos amigos, a un corte. Enseguidita regresamos. Muchísimas gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista. Queridos amigos, yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja, él forma parte de este programa, ya lo conocen, pero él además colabora con el Instituto Schiller. Y yo quisiera preguntarle a él si fuera tan amable en decirme y hablarnos sobre vetos que ha implementado precisamente el país vecino del norte. Maestro querido, y lo que te parezca interesante y prudente compartir con nuestros queridos amigos, que creas que sea del interés general. Adelante, maestro Gerardo Castilleja. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida Mesa, Celeste y nuestros amigos que nos escuchan. Pues vean qué ha hecho Estados Unidos en estos 6 meses de conflicto, de guerra en Gaza. Todas las veces que el Consejo de Seguridad se ha reunido para establecer un cese al fuego, todas las veces las ha vetado los Estados Unidos. Esta última resolución de hace apenas unos días, Estados Unidos se abstuvo, la primera vez que se abstiene, pero inmediatamente estableció una estratagema, un nuevo trampa, diciendo, bueno, sí, esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que establece el cese al fuego no es vinculante. Es decir, no establece obligaciones para ninguna de las partes. Hicieron todo un manejo mentiroso, porque si uno ve el artículo 25 de la Carta Fundacional de Naciones Unidas, dice a la letra, los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Punto. No hay ahí condicionantes, no hay pero que valga. Lo que diga el Consejo se tiene que acatar. Pero Estados Unidos decide que no, que esto es vinculante en algunos momentos. Le preguntaron en las conferencias de prensa al vocero del Departamento de Estado, Miller, que cómo se puede entender eso, que si no es vinculante, bueno, entonces ¿por qué le hacen a Corea del Norte tantas amenazas y el Consejo de Seguridad le está exigiendo? Entonces, pues Corea del Norte puede decir, no es vinculante y pues no me obliga. Entonces dice el Departamento de Estado, no. Hay cuestiones que sí son vinculantes y otras no. O sea, es a lo que ellos les parezca. Ahora, ¿qué dicen sobre esto que está tomando Estados Unidos? ¿Qué dice, por ejemplo, abogados como un abogado de derechos humanos que fue por 30 años, ¿no?, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York? Y él dijo, lo que está haciendo Estados Unidos es que está dispuesto a quemar todo, derribar el marco jurídico internacional para defender a un Estado genocida que aplica el apartheid contra Gaza. Distorsiona a los Estados Unidos el derecho humanitario, derogan la Convención sobre Genocidio y declaran no vinculantes las resoluciones de Naciones Unidas. O sea, es tremendo. Lo que está haciendo Estados Unidos es echar por la borda todo el derecho internacional que ha costado tanto levantarse para defender a Gaza, pues digo, para defender a Israel. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer, que mucha gente también está formulándose, ¿por qué? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué deciden llevar a cabo el genocidio donde todo el mundo se da cuenta que ocurre? ¿Por qué de esta manera tan abierta? Y no hay otra razón, Macha Celeste y querido público, que hay una política exprofeso de despoblación. Yo no puedo detenerme aquí a dar muchos ejemplos, pero daré unos cuantos. Cuando uno ve la situación de Haití, de Sudán, Argentina, toda esta manera como se está creando, destruyendo la vida de millones de personas, uno no puede pensar que es un error de la política. Es intencional. Hay un programa, por crudo que se escuche, es un programa de exterminio en masa. Y yo, hasta donde quiero llegar mi comentario, es a lo que dijo en su momento William Paddock. Paddock fue un demógrafo del Departamento de Estado, ya tiene tiempo, eso fue en los 80s, y Paddock dijo claramente, tenemos que reducir la población de México a la mitad. Basta con cerrar la frontera y dejarlos que griten, porque lo que se tiene que hacer es
estricto control poblacional, porque entre más crece la población, más recursos demanda, que son recursos que en realidad el norte industrializado necesita aprovechar. Entonces, hay otros ejemplos de que claramente esta es una política deliberada. Están reduciendo a la población porque quieren reducir a la población. No es un accidente, no es un error de cálculo. Así lo han establecido en sus políticas, no solo de guerra, las políticas financieras, las políticas comerciales, las políticas de salud, van dirigidas a que la población, especialmente del tercer mundo, sea reducida. Eso es a lo que nos estamos enfrentando y contra lo que hay que pelear, maestra Celeste. Gracias. Muchísimas gracias, maestro querido Castilleja. Bueno, pues ahora yo le pediría ya empezar en un tema para que vayamos ligando los asuntos y a qué nivel llegan las mentiras, esto como un fenómeno comunicacional, que ya no es fenómeno, son simplemente mentiras, pero de qué manera tan perversa se hacen para asusar a la población y para seguir con este entorno de guerra, de este poder unipolar que al agonizar está con unos estertores tremendos. Vamos a escuchar al profesor Guillermo Rocafort desde Madrid, quien nos hace favor de compartir con nosotros una reflexión muy importante. Atención, por favor. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Les habla Guillermo Rocafort, el representante del Club de Periodistas de México en España. Quiero enviar, como siempre, un cordialísimo saludo a la maestra Celeste, así como a los distinguidos miembros de la mesa de debate y, por supuesto, a nuestra leal y fidelísima audiencia. Quiero abordar con ustedes en el día de hoy una noticia que fue muy comentada en España a finales de la semana pasada, en concreto el Viernes Santo, a raíz de lo que en principio se identificó como un misil balístico que atravesó las ciudades de Gerona, Barcelona y los cielos de España, y que apuntaban por parte de los profesionales, los expertos en esa materia, de que había sido un misil balístico francés. Sin duda, la noticia causó un tremendo estupor, porque llueve sobre mojado. En los últimos 6 meses han sido localizados 2 lanzamientos de pruebas de misiles balísticos nucleares franceses desde su base en Biscarrosse, en el Atlántico, y que fueron vistos desde España y que cruzó los cielos de España. En este caso, en el del Viernes Santo, había ido por el este de España, es decir, por el Mediterráneo. Todo esto se ha complicado porque el organismo oficial llamado el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desmintió que hubiera sido un misil y apuntó a la misma teoría que lanzó curiosamente la cuenta en Twitter de la Fuerza Aérea Alemana, en el sentido de que era un bólido artificial, así se identifica en el argot, es decir, un satélite de Starlink, esta compañía de Elon Musk, ¿no?, de los satélites que gestionan wifi de altísima velocidad a través de sus satélites, ¿no? Sin embargo, digamos, la comunidad científica no está del todo conforme y ahora apunta que es realmente un meteorito que atravesó pues la atmósfera. Sin embargo, bueno, vamos a ver, no hay ningún tipo de declaración oficial por el gobierno de Francia, tampoco por el gobierno de España, que es el más concernido. Esto ha causado una gran malestar, sobre todo en redes sociales, en X, y hay muchas personas que apuntan a la primera teoría, a la que señalaron los expertos, los profesionales, los estudiosos del espacio, a que era de nuevo un misil balístico francés. Precisamente hubo un profesor muy reputado, muy conocido, el CSIC, en el sentido de que decía que ya estaba bien de tirar misiles sobre los cielos de España, ¿no? Sin embargo, como vemos, las corrientes oficialistas, tanto del Estado español como que la de Alemania, pues vienen a crear, bajo mi punto de vista,
confusión y desinformación. Nada más, queridos oyentes, es una noticia importante. Estaremos analizando, estoy en contacto con este gran periodista que es Iker Jiménez de Horizonte, y probablemente hagamos un especial de investigación en un programa independiente como este, al objeto de poner luz a algo que desde luego ya es demasiado común en España y que además sucede en un contexto de beligerancia verbal por parte de las autoridades de la Unión Europea. Nada más, queridos oyentes, les saluda desde España Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias, profesor, querido profesor Guillermo Rocafort, 2 veces Premio Internacional de Periodismo. Bueno, pues vamos a ir al corte. Yo solamente quiero compartir y agradecer a Compi 1570 que recomienda el programa, pero también él hace un comentario y dice que sin duda la pandemia la crearon para reducir la población mundial. Esto aludiendo a los comentarios del maestro Gerardo Castilleja. Diana Segundo Tobar, Dianita querida, dice presente en el único programa plural, respetuoso de nuestra inteligencia e incluyente. Muchísimas gracias, Dianita querida, @Jimboro. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. No se despeguen, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 760 Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Usted decida, queridos amigos. En esta mesa en la que hemos escuchado a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Gerardo Castilleja, y que escucharemos al maestro, y ya escuchamos también al profesor Guillermo Rocafort, y lo haremos también con el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Pero en estos momentos tenemos en el micrófono al grandioso maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, alias Fisgonovich, algo así. Así es. Yo soy Celestovich, maestro. Y todos Fisgochev, aquí por favor, Fisgochev, por favor. Fisgochev. Así es. No, mire, lo que están contando es francamente increíble. Ocurre una cosa que es muy curiosa, y es que, bueno, pues bien sabemos que las historias son muy poderosas, y es un hecho que las narrativas de largo aliento luego pueden ordenar nuestras creencias, y al ordenar nuestras creencias, pues también rigen nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que hay historias de muy largo aliento que nos han definido durante mucho tiempo, y hay historias también que nos rigen al corto plazo. Pero fíjese, ocurre una cosa muy curiosa. Desde tiempos inmemoriales, la disputa por las grandes narrativas siempre ha estado en el centro de las batallas por el poder. Para decir, es importantísimo, por ejemplo, para los Estados Unidos el relato del destino manifiesto, es importantísimo para los sionistas el tema, lo que dice la Biblia, todavía hoy en día, etcétera. Pero lo que es un hecho es que en los tiempos modernos estamos viviendo un proceso muy distinto. El debate por las grandes narrativas sigue estando en el centro del debate político en todas las sociedades, pero en el siglo XXI estamos en la era, pues, de los grandes consorcios mediáticos, del Internet, y en este momento las narrativas se construyen minuto a minuto, y las batallas por las narrativas adquirieron hoy en día una nueva dimensión. Hoy se hacen de otra manera. Si antes la batalla de las narrativas implicaba reflexiones profundas y demás, hoy operan mediante noticias escandalosas, mediante frases pegajosas, mediante trending topics, mediante memes, mediante golpes de vista. Y es curioso porque hoy en día estamos en la era de los grandes gigantes mediáticos, que son siempre propiedad de grupos de interés, de las agencias de publicidad y propaganda, de las granjas de bots, de los spin doctors. Y hay que decirlo con toda claridad, a partir de 2009, cuando Barack Obama firma la doctrina de guerra irregular, que maneja
operaciones psicológicas, guerra mediática y lawfare, la batalla por las narrativas se puso en el centro del debate político del mundo y nos encontramos con que hay medios masivos, medios de comunicación y comunicadores, incluso comunicadores, que pasaron a ser objetivos específicos militares del Pentágono. Y no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Y todo esto es para plantear lo siguiente y va a ver que estoy en tema. El 23 de octubre de 2023, en un evento para la Fundación de la Defensa de las Democracias, el FDD, por sus siglas en inglés, la jefa del Comando Sur, una señora llamada Laura Richardson, acusó a Telesur, a Russian TV en español y a la agencia Sputnik de no practicar el periodismo, de difundir desinformación y, fíjense bien, de socavar las democracias en el hemisferio. Ella calcula que en América Latina Russian TV y Sputnik tienen más de 31 millones de seguidores. Russian TV, Sputnik y Telesur tienen 31 millones de seguidores. Y están muy enojados porque dicen que socavan las democracias, socavan el relato dominante de las democracias. Y es un hecho, y esto es importante, ¿no? Porque, fíjate, es una general norteamericana, jefa del Comando Sur, hablando de que la divulgación del contenido, ¿sí? Está, y fíjate, usó una frase que me pareció fantástica, está en conflicto el dominio de la información. Fíjate qué delicado lo que plantea. Y ese año, el año en el que hizo esta declaración, ¿no? Que es en el 2023, unos meses antes, Laura Richardson había pedido recursos adicionales justamente para contrarrestar el peso de Telesur, de Russian TV en español y de Sputnik Mundo. Y fíjate, es muy interesante porque el relato que se tiene hoy en día sobre el club de periodistas y todo eso encaja perfectamente dentro de esta lógica de Laura Richardson, ¿no? Es una cosa increíble, es decir, cualquiera que rompa el gran monopolio del relato que manejan los grandes consorcios norteamericanos, la CNN, Turner, la CBS, etcétera, puede convertirse hoy en día en un objetivo militar del Pentágono. Y ojo, es un hecho que también algunos comunicadores se convierten en operativos, se convierten en blancos de estos operativos de Estado. El caso más notorio es, sin lugar a dudas, el de Julian Assange, ¿no? Pero no sé si si nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Es una cosa totalmente novedosa, en el cual los medios de comunicación, los comunicadores y seguramente algunos artículos se ponen en el centro del debate político internacional. Es una cosa increíble. Es decir, ahora, el relato que estos señores plantean, ya nos lo sabemos, según la versión dominante, defender los intereses norteamericanos es defender a la humanidad y viceversa. La Unión Americana, según esta lógica, es el faro mundial del progreso, de la democracia, de las libertades, etcétera. Y lo que estamos viendo es que no es así. Si la jefa del Comando Sur se plantea que agencias rusas y una agencia venezolana son objetivos militares, perdón, eso te está hablando que el terreno ya no está, el terreno en disputa ya no es la opinión pública, ya está en lo militar. Es una cosa muy delicada lo que estamos viviendo. Y lo que es un hecho es que hoy en día las batallas por las narrativas en México y en Argentina y en toda América Latina están en el debate, en el centro del debate político de las sociedades en el nacional e internacional, y es un hecho que las campañas de odio y descrédito que estamos viendo hoy en día forman parte de estas estrategias de guerra. Y hay una cosa que es muy interesante. Nosotros hemos visto, creo que no estoy exagerando, hemos visto claramente
como en América Latina se han ido, es decir, todos ya no hacen golpes militares, hacen golpes híbridos, hacen golpes blandos, hacen golpes suaves que le dicen, que no son suaves, son brutales. Y en todos estos golpes participan, sin lugar a dudas, los grandes medios masivos de comunicación. En el 2002 hubo un fallido golpe de Estado contra Chávez en Venezuela. Este golpe de Estado fue precedido por un acuerdo de 5 canales privados de televisión y 9 de los 10 diarios más influyentes de Venezuela. Digo, es una cosa brutal. Es un hecho que en Ecuador los grandes medios de comunicación fueron los principales adversarios de la Revolución Ciudadana. Es un hecho que O Globo contribuyó al derrocamiento de Dilma Rousseff y al encarcelamiento de Lula. Pero últimamente, fíjate, en México, lo que vimos es una estrategia de este tipo que está muy, muy cantada, que está muy bien hechecita, que está muy articulada. Empezó con la publicación en 3 medios distintos prácticamente a la misma hora de un mismo reportaje, siguió con otro reportaje con una campaña de bots en redes, es decir, siguió con otro reportaje en Latinos, siguió con que esto se metió a una marcha y entonces ya pasó a la calle, luego vino el reportaje del New York Times. Híjole, si yo fuera mal pensado, pensaría que esto, es decir, diría que esto es claramente un relato muy construido desde los aparatos del sistema. Entonces, esta acusación de Dolia Esteves, perdón, es increíblemente sintónica. Si yo fuera mal pensado, ¿verdad? Diría que esta señora está actuando para defender los intereses del Departamento de Estado norteamericano y que está en consonancia con las lógicas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Digo, es tan simple como eso. Y lo que yo sí quiero decir es que los relatos importan. Como nunca, ¿sí? El hecho de que existan espacios que no estén controlados por estos señores plantea un problema para el régimen. Y quiero terminar con esto. En el siglo XIX había un relato dominante en México, que es el relato de que Dios existía y que Dios era católico y que Jesús y toda esa historia. Ese relato fue cuestionado por primera vez por Ignacio Manuel Altamirano en un liceo, en una charla, en una suerte de círculo de estudios, ¿no? En el que se echó un discurso fantástico que empezaba diciendo: no hay Dios, los hombres se sostienen por sus propios medios. Lo que están haciendo todos estos medios que son disidentes, es decir, no es Estados Unidos Dios. Estados Unidos, los pueblos se pueden sostener por sus propios medios y no necesitan del imperio. Y eso es lo que tienen enloquecidos estos señores. Por eso estamos viendo cómo revive un discurso macartista que es verdaderamente ridículo, ¿no? Es el resurgimiento, el relanzamiento de un discurso macartista viejo, rebasado y grotesco. Ahí lo dejo. Gracias, maestro querido. Pues sí, ahorita lo importante es darnos cuenta que, bueno, con todo y eso que es sumamente fuerte, que juegan sumamente sucio, pues no han logrado el cometido. No. El pueblo de México les va ganando y les vamos ganando. Aquí hay que darnos cuenta que hoy no es ayer en el sistema de la lectura del pueblo. Ya no es como antes, que se creía que un medio tenía la elemental ética para informar, y ahorita es desinformar. Aquí ya se lee al revés. Entonces, vamos a un corte, queridos amigos, y vamos a regresar y compartir con esto, porque simplemente el que un medio sea independiente, como el Club de Periodistas de México, una entidad que es plural, que abre las puertas a todo mundo, pero que por lo mismo no la cierra a quienes están en contra de las cúpulas, no, entonces se les señala, y sin el menor rubor profesional de presentar pruebas, ya es el chismógrafo, digamos, ¿no? Entonces realmente da pena. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, desde Radio Cañón, la 760, aquí la pluralidad es verbo y el análisis noticia. No permitamos que se establezca el pensamiento único, que eso es lo que se pretende a la hora de calumniar a quienes somos libres. Entonces, aquí las historias son importantes porque es lo que es la consistencia de una institución como el Club de Periodistas de México. La historia habla por ella y precisamente el hecho de que jamás tengamos ningún beneficio económico de nadie, que el club vive de sus espacios, porque así debe de ser, porque no recibimos y nos han ofrecido recursos tanto de grupos políticos como de intereses privados. Así es que les duele la independencia. Aquí es importante que subrayemos los pasos medios y significativos estratégicos que ha dado el Club de Periodistas de México al ser una apertura a la cultura, al servicio, a la información. Aquí es el que damos una abertura al universo plural, a explicar, a que se escuchen las diversidad de voces. El club no hace partidismo geopolítico, pero sí muestra y lucha por mostrar la diversidad de los hechos, de la realidad de los hechos en los procesos geopolíticos. Entonces, en este sentido, sería totalmente hipócrita y antiético, antiperiodístico que nos calláramos una parte importantísima de los hechos. Y sobre todo que no está basado en dichos, que son hechos que están totalmente investigados. Por otra parte, la disparidad de los asuntos abordados y las actividades institucionales del club lo subrayamos, pues es un ágora y lo ha sido siempre, por lo mismo ha sido atacada, no ahorita, acuérdense, desde un sexenio allá de los 80s, 90s, en el sexenio del licenciado Salinas de Gortari. Afortunadamente, bueno, salimos adelante. En el sexenio pasado se nos auditó, vivimos de nuestros espacios, todo se comprueba, estamos totalmente limpios, entonces no hayan de dónde agarrar, no hayan de dónde hacer y a dónde voltear. Aquí es también una tarea importantísima del club, es la parte cultural, porque si no fortalecemos la cultura, podemos ser presas precisamente de esas narrativas, entre las que pensamos en las narrativas, bueno, dentro de las narrativas están los chistes, están los mitos, las fábulas, el cuento, o sea, no solamente algo verdadero. Y entonces pues ya nos daremos cuenta personajes que incluso caen en un chiste, ¿verdad? De no ser por las mentiras que señalan. Así es que aquí hay que estar nosotros atentos y bueno, pues importantísimo lo que dijo Maestro sobre este artículo publicado en un medio de un personaje que está señalado precisamente por ser muy proclive a poderes e intereses transnacionales, no afines al nacionalismo, y bueno, pues que son estos grupos que por alguna razón están molestos, y también porque a lo mejor hemos tenido alguna, pues no calificación buena para su trabajo, y a lo mejor eso en algún momento también les molestó. Adelante, maestro Rafael Barajas. Sí, es decir, no se nos olvide que este artículo fue publicado en Eje Central, que es dirigido por, lo voy a decir, por Raimundo Riva Palacio, y que este señor dijo abiertamente que la verdad ya era irrelevante, que lo publicó en un artículo. Bueno, la verdad ya es irrelevante, lo que importa es que hay un sector de la opinión pública que se quedó con esta idea. Perdón, eso es típico de las lógicas de guerra mediática. Eso es una típica estrategia de guerra mediática. Y hay una cosa que es increíble con todos estos personajes, es que mienten y confían simplemente en la predominancia del relato. No tienen ya que demostrar nada. Si se les dice, oye, mira, diste un dato equivocado, aquí está, lo vuelven a decir, como si no se los aclararas. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿De verdad no les importa la verdad? No, no les importa la verdad. Lo que les está importando
es instalar relatos específicos. Y a eso es a lo que están jugando. Y por eso mienten, insisten, tal. Sí están utilizando el micrófono, la pluma, ¿tá? No como una herramienta para buscar la verdad y encontrarla y poder entender lo que está ocurriendo, sino como una herramienta de propaganda de guerra. Exacto. Eso es ya en lo que están metidos. Entonces, son intereses muy particulares, no son intereses del país, no son intereses ni siquiera de algo que sea en beneficio de algo. Eso obviamente son intereses particulares, es a intercambio de alguna cosa. Y qué pena que se hagan así las cosas. Pero bueno, cada vez México, pues les revierte, el pueblo de México les revierte estas cosas y hay que estar atentos. En este caso yo creo que hay ataques que engrandecen, sí, claro. No que achican, al contrario. Aquí ya vamos a decir, dime quién te ataca y te diré quién eres. Así pues es que eso es maravilloso. Y yo le pediría al maestro Diego Papalardo nos comparta lo que crea pertinente, tanto en noticias, comentarios, lo que usted guste, maestro, para contrastar. Adelante, maestro querido. Hola, maestra Celeste, ¿qué tal? Colegas de la mesa y oyentes, estamos contentos de estar aquí nuevamente y les deseamos un buen inicio de semana a todos, porque realmente, como se ha expuesto en esta mesa, la información fidedigna y los análisis solventes son asuntos que preocupan a determinados grupos de poder. Les molesta la existencia de instituciones, centros y programas que sean hondamente independientes y significativamente enraizados en la verdad. Porque la información es eso, el retrato de la realidad y el análisis en pos del bien del otro, de un pueblo o de los pueblos del mundo, es simplemente razonar y expresar la certeza de la verdad, sin propagandismos, sin finalidades maquiavélicas o malsanas. Y lo que el maestro Barajas expuso en esta mesa, de que el campo informativo, el espectro de la información, es un dominio de amplio poder que preocupa a determinados elementos o actores del norte de nuestro continente, pues tiene que, a nuestra audiencia y a cualquier otro oyente circunstancial, les tiene que animar a esto, a seguir la información correcta, a pensar con propiedad, en forma autónoma y con una voluntad siempre al servicio, en este caso concreto, del pueblo de México. Y muy bien lo manifestó la maestra Celeste, que hay una reversión de situaciones, no de tendencias o de maquinaciones, sino de situaciones en México. Afortunadamente, ustedes en México están siendo protagonistas de este proceso que gran parte del mundo lo está observando y también despierta simpatías en distintas zonas de nuestro planeta. Y hemos hablado o hemos mencionado nuestro planeta. Ayer, domingo, se han realizado las elecciones municipales importantes desde un punto de vista geopolítico en Turquía, donde el oficialismo encabezado por el actual presidente Erdogan ha perdido contundentemente, obtuvo 24 municipios, alcaldías y la oposición obtuvo 35. Es decir, las principales ciudades y gran parte, obviamente, de los municipios de Turquía están en estos momentos en manos de la oposición. Y el tercer partido, que es el nuevo Partido del Bienestar, que tiene una molécula de intransigencia radical islamista, es quien también ha dado una nota de color porque han logrado captar un porcentaje significativo de votos sosteniendo algo, que Israel debe cesar sus crímenes de guerra en Gaza. Los resultados de estas elecciones, más allá de los problemas, ¿verdad?, y las dinámicas internas de Turquía, ha sido tomada en cuenta en las principales capitales del poder global, entre ellas Washington,
porque la oposición, encabezada principalmente por el Partido Republicano del Pueblo, está conectada 100% con Washington, con los demócratas. Y se cree que a partir de esta derrota contundente interna municipal de Erdogan, pues los demócratas de Estados Unidos podrían sacar algunas concesiones de la nueva política o de las próximas políticas de Erdogan, y también se tomó en cuenta en Asia Occidental, en aquellos nuevos hegemones a los cuales Erdogan en su momento atacó, porque le están diciendo a Erdogan que Erdogan ya no es el sultán, que su llamado proyecto de dominar o de hegemonizar o de hacer que Turquía prevalezca en la región, pues ya está fracasando estrepitosamente. Así es, amigos, como desde la información fidedigna y desde la hermenéutica consistente con la realidad de los hechos, como ofrece este programa, pues se vienen anunciando estos tipos de contingencias y movimientos, y realmente, repito, les vuelvo a animar a seguir la información adecuada y el análisis razonable con sentido patriótico. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestro. Coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Les pido una frase de salida, maestra Francisca Saavedra. Adelante. Alertas, alertas, nuestro país puede estar en riesgo. No se dejen llevar por lo que otros opinan. Muchísimas gracias. Maestro Gerardo Castilleja. Estados Unidos totalmente ha destruido el derecho internacional, y todo el mundo tiene que tener claro que hay que reconstruirlo. Ok, maestro Rafael Barajas. Yo solo terminaría diciendo que qué bueno es que te ataque Dolly Esteves. Entonces, terminaría con eso y ya. Ok, que viva la verdadera libertad de expresión, Así queridos es. amigos. Defendámosla, que no la utilicen como un escudo para tratar de engañar. Maestro. La pluralidad es no caer en el lenguaje hegemónico del imperio. Exactamente. Amigos queridos, gracias, maestro Diego Papalardo, ya estamos de salida. Un abrazo, cuídense mucho, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias.